una glándula mixta endócrina y exócrina. Deriva de dos yemas, una yema ventral y una yema dorsal. La dorsal es fija, la ventral se forma en la parte última del colédoco, ¿sí? Y el colédoco desemboca en el intestino, y el intestino va a rotar, ¿sí? Va a rotar. Entonces el duodeno, al rotar, hace rotar también a la yema ventral para que se encuentre con la yema dorsal. La que rota es la yema ventral, ¿verdad? Y a veces rota mal y forma el intestino, alrededor del intestino el páncreas anular, que he repetido varias veces, está como puede estar como una premisa, como una pregunta del examen, dada su importancia del páncreas anular. ¿Sí? Y esto se explica por la yema ventral derecha. Este es un resumen que hice en uno de los grupos anteriores que enseñé, en los grupos anteriores que les voy a pasar también. Endocrino, exócrino. El páncreas endocrina con sus tres tipos de células, ¿sí? Que embriológicamente tienen un orden como aparece. Eso viene en el examen. ¿Sí? El páncreas exócrino, a través de su glándula, es una glándula de secreción exócrina que utiliza un conducto. ¿A dónde desemboca ese conducto? A la ampolla de Barker, junto con el colédoco. Premisas importantes que deben conocer. ¿Sí? Esto también, los islotes de Langerhans corresponden al páncreas endocrino y los acinos exócrino. La yema ventral que origina una pequeña parte de páncreas, ¿sí? Proceso uncinado, viene como premisa en el examen, ¿sí? Acostumbro, todavía no termino de hacer el examen, pero acostumbro a poner esto, eso es importante. ¿Cómo procede, de dónde procede cada una de las partes del páncreas? El lupus de la yema ventral, ¿sí? Lo que les decía acá, ¿no? La rotación anómala de qué yema origina el páncreas anular, la yema ventral. Les dije que la yema ventral es la que rota, la dorsal es fija, porque está en el mesenterio. La ventral es la que rota junto con el intestino. Ustedes saben, vamos a ver en el 2, que el intestino a la sexta semana sale de la cavidad abdominal, se queda corto la cavidad abdominal y hay una herniación fisiológica de todo el intestino. Cuando sale, rota 90 grados, ¿sí? Y cuando regresa, rota 180, en total 270 grados. Entonces ese intestino cuando sale, ahí va a rotar, y cuando rota, lo lleva consigo al colédoco, como en la última parte del colédoco está la yema ventral, entonces va a rotar y de esa manera se va a encontrar con la yema dorsal. Pero a veces rota mal, porque les decía que la yema ventral tiene su bifurcación, toda la rotar hacia la parte posterior siguiendo al duodeno, pero a veces una yema, la yema derecha rota al contrario y forma el páncreas anular. No olviden que el páncreas anular está asociado con individuos, con personas que tienen cromosomopatías como el síndrome de Down. En la radiología, en la ecografía, ¿qué vamos a ver? El signo de la doble burbuja. Ya saben dónde vemos el signo de la doble burbuja. Páncreas anular. ¿Sí? Entonces, pregunta o premisa que se hace siempre también, dadas su importancia. De las glándulas suprarrenales, recalcar su gran tamaño intraútero, ¿sí? Su gran tamaño, miren, ¿no? Más grande que los riñones, este es un feto de 28
semana. Lo que estoy recalcando, amplifíquenlo, léanlo más. ¿Sí? Su gran tamaño. Entonces, ese gran tamaño que tiene la corteza renal, perdón, ya le dije la respuesta. La glándula suprarrenal es a expensas del gran desarrollo de la corteza. ¿Y por qué el feto necesita una gran glándula suprarrenal? Porque va a ser la corteza la que produce la sustancia que varias veces les he mencionado, la de hidroepiandrosterona, ¿sí? Que es el precursor para que la placenta forme los estrógenos y algunos andrógenos. Y de esta manera va a mantener tanto la placenta como la gestación. Entonces, el gran tamaño de las glándulas suprarrenales intraútero es debido a su gran tamaño de la corteza. Averigüen. Una vez que se da el nacimiento, la corteza sigue creciendo hasta el primer año, hasta el segundo, hasta el tercero. Averigüenlo bien en el examen. También de dónde proceden las estructuras. ¿Ya? Hay varias preguntas que estoy elaborando con respecto a la procedencia, tanto en aparato reproductor, ¿sí?, como en glándulas suprarrenales. ¿De acuerdo? Esto es en células de las glándulas suprarrenales. Ya saben, el feocromocitoma, tumor de las células cromafines. ¿Y las células cromafines qué producen? Producen la noradrenalina. Y ahí esas son las características. Es una hiperplasia suprarrenal congénita. Pregunta fija en el examen, con varios ítems. ¿Sí? Con varios. ¿Qué tipo de hermafroditismo es? ¿Masculino o femenino? Femenino. Es una lady, es una XX, pero parece varón. Entonces, en el pseudohermafroditismo, lo que el nombre que va es de su sexo genético. ¿Sí? Una dama, es XX. Entonces, pseudohermafroditismo femenino, pero tiene genitales ambiguos que da la impresión de que es un varón. ¿Sí? Entonces, acá en hiperplasia suprarrenal congénita, ¿qué deben recordar? El déficit de la enzima. ¿Cuál es? La 21 hidroxilasa. La 21 hidroxilasa. Ese es el déficit. Ese es el déficit de la enzima. Y esto está relacionado con una mutación del gen. Ese gen sí es importante. Viene en el examen. El CIP21A2. ¿Ya? La mayoría de las formas clásicas, casi el 90%, se deben a esto. Deficiencia en enzima 21 hidroxilasa. Entonces, eso va a originar deficiencia en el cortisol y la aldosterona. Hay una insuficiencia suprarrenal. Hay estos trastornos. Entonces, por otro lado, hay deficiencia y por otro lado hay un incremento en la producción de los andrógenos. ¿Sí? Hay un incremento en la producción de los andrógenos. Entonces, ¿de qué manera si en un lado falta, hay deficiencia, por ejemplo, insuficiencia suprarrenal, y por otro lado sobra? Viene el examen, investiguen. Tiene que ver con la 17 hidroxiprogesterona. ¿De acuerdo? Entonces, esa desviación
ese metabolismo debido a la deficiencia de la 21-hidroxilasa, ¿sí? Entonces va a llevar que haya un incremento de los andrógenos, y los andrógenos van a causar virilización de los genitales externos femeninos, un megaclítoris o clítoris hipertrofiado, y fusión también ya de los labios mayores, debido a que siempre, como han visto, hay un origen común, las tumefacciones labioescrotales, que cuando son estimulados por los estrógenos producen los labios mayores y menores, y cuando son estimulados por la testosterona van a producir el escroto. Como aquí van a ser estimulados esta tumefacción labioescrotales, entonces se van a fusionar y dan la apariencia de un raje. ¿Ya? Esta es la característica. Esta es la principal causa de pseudohermafroditismo femenino, la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? En el aparato reproductor, ¿sí? No olvide que el sexo cromosómico, el sexo genético, el sexo biológico, que solamente son dos, se va a determinar en el momento de la fecundación. Ahí se origina, ¿sí? Entonces, hay las fases, ¿sí? Hemos hablado de las fases. La fase no diferenciada, que termina ¿en qué semana? En la semana de esta. Y la diferenciación sexual fenotípica, ¿cuándo se origina? Séptima semana. ¿Y cuándo termina? Premisa del examen. ¿Cuándo termina? En la semana 20. En la semana 20. ¿Y cuándo podemos diferenciar fenotípicamente un feto o embrión masculino del femenino? Semana 12, premisa del examen. ¿Sí? Esas cositas deben grabarnos siempre como médicos. Es lo que buscamos. Diga, doctora. Se diferencia macroscópicamente. A usted le dan un feto de 12 semanas y ya lo puede diferenciar fenotípicamente, externamente, si es hombre o es mujer. ¿De acuerdo? Esas cositas deben grabarlos porque debemos saberlos ya como médicos. Tener conceptos puntuales. ¿Sí? Es importante. Entonces, ahí lo que les estaba hablando, siempre de lo sexual indiferente hasta la sexta semana. ¿Y quién es el que va a marcar la diferenciación sexual? La testosterona que se empieza a producir a partir de la semana 7. En algunas bibliografías, semana 8. Ambas son válidas. Y les pregunto 7, no les voy a poner 8 o viceversa. ¿Sí? Esto también, que se recalcaba bastante, hay premisas sobre esto. También sobre esto lo que desarrolla la médula, el varón, y la corteza en XX, ¿no? El gen de la determinación testicular, ¿dónde se ubica? El cromosoma 10 en su brazo corto, ¿no? Este locus donde está ubicado, ¿sí? Es muy importante porque va a codificar el factor determinante o el factor de la determinación testicular. Así también como hay un gen, también hay un gen de la determinación ovárica que está en el cromosoma 1, el WT4. Premisa del examen también. Y grábenlo, apréndanlo y nunca se olviden. ¿Sí? Entonces, para que se dé el desarrollo del aparato reproductor masculino, es importante que haya todos estos factores.
premisas del examen. Necesitamos que haya testosterona y su metabolito. La dihidrotestosterona es el metabolito activo de la testosterona, la hormona antimülleriana. ¿Quién lo produce? Las células de Sertoli, son células de sostén. ¿Sí? ¿Qué produce la hormona antimülleriana? Su nombre lo indica. Hormona que evita que el conducto de Müller no se desarrolle. Ya hemos visto que el conducto de Müller originaba ¿qué? El útero, las trompas y el tercio superior de la vagina. ¿Sí? Entonces los testículos producen antimülleriana y evitan que se desarrolle. Entonces todos estos son importantes para que se dé el desarrollo del sexo de los genitales masculinos. Esto también ya lo hemos visto. Acá también el TDF, acá con presencia del TDF, acá con las células de Sertoli, que van a producir la antimülleriana. También esto ya lo hemos explicado. Entonces, para que se dé el desarrollo femenino, debe haber ovario, presencia de estrógenos que vienen de los estrógenos maternos y también de la placenta. ¿De dónde vienen de la placenta? De la corteza de la glándula suprarrenal. Entonces, esto va a estimular a los conductos de Müller o paramesonéfricos, por lo tanto, va a haber el desarrollo de estas estructuras, ¿no? El útero, las trompas y el tercio superior de la vagina. Y los genitales externos en presencia de estrógenos van a dar origen a los labios mayores, menores, el clítoris y los 2 tercios inferiores de la vagina. Y para el desarrollo del aparato genital masculino, entonces debe haber testículo, debe haber la hormona antimülleriana o zinc, sustancia inhibidora de Müller, y presencia de testosterona que es secretada por las células de Leydig. ¿Cuándo se empieza? 7ª, 8ª semana. Entonces, esta hormona antimülleriana no va a dejar, va a inhibir que los conductos paramesonéfricos se desarrollen. Entonces, vamos a entender que los conductos de Wolf o mesonéfricos van a estimular a los conductos y van a formar el epidídimo, conducto deferente, ¿sí? Y las glándulas seminales. Asimismo, también los genitales externos van a ser estimulados por la dihidrotestosterona, que les repito, es el metabolito activo de la testosterona. Cuidado y les ponga eso y no sé, y digan que es falso. Entonces esto va a originar el alargamiento del pene, la formación del escroto y también el desarrollo prostático. Acá están, ¿no? Los conductos de Wolf o mesonéfricos van a originar el epidídimo, conducto deferente y la vesícula seminal. Hay el descenso testicular, ¿sí? Bueno, acá esto es lo que origina, que ya les he hablado. También hay un descenso testicular, que ya hemos hablado varias veces, ¿sí? Ya saben que el descenso empieza la semana 26, ¿sí? Y que al momento del nacimiento casi 95-97% ambos testículos ya están en el escroto. Cuando no llegan al escroto, recibe el nombre de criptorquidia. Los genitales externos también masculinos, la diferencia del femenino es que hay presencia de una placa uretral que tiene origen ectodérmico. ¿Y cuál es la importancia de esta placa uretral? Que va a producir la uretra peniana o
es oposa, ¿sí? Que no se desarrolla en la mujer, ¿sí? Entonces, esta uretra, ¿sí?, que deriva, que proviene de la placa uretral, inicialmente está abierto en la parte ventral, ¿sí?, que recibe el nombre de pliegue, ¿no? ¿Ya? Pero luego estos pliegues se fusionan y la uretra va a quedar en medio de la uretra, de la parte del cuerpo esponjoso, ¿sí? A veces cuando esto no se cierra, cuando no se cierran los pliegues uretrales, ¿sí?, se origina el hipospadias. Pregunta clásica: hipospadias. Amplíe su conocimiento sobre hipospadias. Es común que preguntemos eso. Pregunta que viene de ENAM para empezar a la residencia, ¿sí? Y por eso también lo preguntamos. ¿De acuerdo? Acá, ¿no? Desembocadura, terminación del meato urinario, de la parte terminal del aparato urinario, ¿sí? Puede ser en la parte ventral del glande, puede ser en la parte ventral del pene, igual en el fruto o en el raque escrotal o también en el pene. ¿Ya? Entonces, hay varias razones por las que se puede producir, que habla de insuficiencia, producción de andrógenos, ¿sí? Y también factores genéticos. También ya lo hemos visto, recalcamos la aparición de los folículos primordiales, que son muy importantes ya que contienen las ovogonias, ¿sí? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Semana 16, premisa en el examen, ¿sí? Dada su importancia, las ovogonias que van a estar contenidos en los folículos primordiales. Usted va a dar al folículo primario, folículo secundario, folículo de Graf, que cuando madura va a originar el óvulo. Esto es muy importante, por eso se pregunta y deben llevar estos conceptos fijos. ¿Ya? Su máximo número de ovogonias, ¿sí? Quinto mes, ¿cuántos? 7 millones. Hay otras bibliografías que dicen diferente, ¿no? Porque esta es una de las más acercadas. Y luego empiezan a degenerar, de manera que en el momento del nacimiento apenas hay 600.000 a 800.000, casi medio millón de los 7 millones. ¿Qué pasó con el resto? Degenera. ¿Sí? Degenera. Desde la cantidad que nacieron de ovogonias, ¿sí? Entonces tenemos que, cuando va a llegar la pubertad, al momento de la menstruación, han degenerado más del 50% y apenas hay 40.000. Y de estos, ¿cuántos llegan a madurar y convertirse en óvulos? Entre 250 a 500. Van a encontrar algunas bibliografías 250 a 400, 300 a 400. Está en este rango. Miren, apenas no más de medio millar, ¿sí? De haber 7 millones. Ojo que cerca del nacimiento, o sea, están en su división, ¿no? Los ovocitos primarios van a entrar en una etapa de reposo en el diploteno, van a detener su división meiótica. ¿En qué etapa se detiene esta maduración? En la primera división meiótica. Premisa en el examen. ¿Y cuándo ocurre esto? En la profase. Hay dos divisiones meióticas. Primera, segunda, la primera reduccional. Cada una tiene su profase, metafase, anafase, telofase y se caracteriza, ¿no? Que lo han visto en biología. Vuelvan a repasar. Entonces, aquí se detiene su maduración, su meiosis. Entonces, cuando va a venir la pubertad, reactivan de nuevo esta maduración.
Toda mujercita desde que nace con sus ovogonias completas. No se vuelve a formar ninguna otra ovogonia post nacimiento. De manera que cuando una dama ya empieza a menstruar, tiene 12 años, sus óvulos, ¿qué edad tendrán? 12 años. Una dama que tiene 30 años, sus óvulos, ¿qué edad tendrán? 30 años. Cuando tiene 40, 40. Entonces significa que 40 años han estado allí detenidos en mi placenta. Entonces cuando se selecciona una corte, eso lo van a ver ya cuando hagan medicina de la mujer, ¿sí? Cada mes se seleccionan entre 12 a 20 folículos y uno es el que madura, ¿sí? Entonces esos 12 folículos van a reactivar su división meiótica. Como han estado 40, 35 años inactivos, al reactivar puede haber fallas, ¿sí? Entonces van a haber óvulos, va a haber gametos con un cromosoma más, faltando un cromosoma. Y esa es la explicación por qué la mayoría de personas con síndrome de Down, la mayoría, no todos, ¿sí? Sus mamitas tienen generalmente más de 40 años. ¿Sí? Es una explicación. Tiene mucho que ver con la edad. Por eso también, como les decía anteriormente, la mayoría de los problemas de fertilidad está asociado con la edad de la mujer. ¿Sí? Pasados los 38 años ya hay disminución de la reserva ovárica. Cuando hablo de reserva ovárica, decimos pues que hay reducción de la cantidad de folículos y reducción de la calidad, ¿sí? De la calidad. Entonces todo esto está relacionado, por eso es que preguntamos, ¿sí? Grábenlo bien estos conceptos. Así como hay un descenso testicular, también hay un descenso ovárico. También es guiado por el gubernáculo. Pero en el varón, el gubernáculo, ¿hasta dónde llegaba? Hasta el escroto. ¿Sí? Pero los ovarios no van hasta los labios mayores. El órgano análogo del escroto de una mujer, ¿cuál es? Los labios mayores. Los ovarios no van hasta los labios mayores, se quedan en las paredes laterales de la pelvis, al costado del útero. Lo han visto o lo van a ver en su anatomía, ¿no? Detrás del ligamento ancho, en la hoja posterior del ligamento ancho. Ahí están los ovarios. Pero el gubernáculo sí llega hasta los labios mayores. Entonces este gubernáculo se va a convertir posteriormente en dos estructuras importantes. La parte craneal, la parte superior, la parte proximal, que es esto, va a formar finalmente el ligamento ovárico o ligamento útero-ovárico. Esto representa la parte craneal del gubernáculo. Y su parte caudal, su parte distal, va a originar el ligamento redondo del útero. Una pregunta que se repite en el ENAM, en el internado y en embriología también. ¿Sí? Entonces, el ligamento redondo del útero proviene de la parte caudal, de la parte distal del ligamento del gubernáculo. Se va a convertir en el ligamento redondo. Entonces, el ligamento redondo va desde la cara anterolateral del útero. ¿Y dónde termina? ¿Dónde termina el ligamento redondo del útero? En los labios mayores. ¿Sí? Termina en los labios mayores. Pregunta repetidota en el examen de embriología, en el examen nacional de medicina que dan los internos, ¿sí? Da su importancia porque este ligamento redondo es el que mantiene al útero en anteflexión. Eso es lo que dice acá.
También estos ligamentos redondos pasan por los conductos inguinales, ¿sí? Por donde pasa el vernáculo, ¿no? Entonces, si se abre el conducto inguinal en una mujer, ahí está el ligamento redondo. Hay hernias inguinales, por eso deben tener cuidado. En el varón, que vamos a encontrar? El conducto deferente, ¿sí? Los conductos paramesonéfricos forman en su parte craneal, en su parte distal, en primordio, se fusionan y van a formar el primordio útero-vaginal. ¿Por qué se llama así? Porque forma el útero y forma la vagina, específicamente el tercio superior de la vagina, ¿sí? Y la parte proximal de los conductos de Müller van a formar las trompas. Entonces, el primordio va a estimular al hacer contacto con la pared dorsal del seno urogenital, van a formar el tubérculo sinusal que origina los bulbos sinovaginales y luego la placa vaginal que va a originar los 2 tercios inferiores de la vagina. Habíamos dicho que el primordio origina el tercio superior. Aprendanlo bien, porque hay premisas, varias premisas sobre esto. Cuidado y se equivoquen. Tercio superior, conductos de Müller. Los tercios inferiores derivan de la placa vaginal que proceden del tubérculo sinusal, que es este, que da origen a los bulbos sinuvaginales. Todo eso está anotado acá. Lo mismo ya que les decía. Entonces fíjense acá, ya se han fusionado y este tabique reabsorbe y queda una sola cavidad. Acá tenemos los colorcitos, el mismo color del útero y el tercio superior de la vagina, para incidir que tienen un mismo origen embriológico. Y los 2 tercios inferiores de la vagina de otro color, para incidir que procede de otras estructuras del seno urogenital, que va a originar el tubérculo, luego los bulbos y finalmente la placa vaginal. ¿Sí? Es lo mismo que habíamos hablado. Igual, los TDS, los trastornos del desarrollo sexual 3, ¿no? El menos frecuente, el rarísimo, el hermafroditismo verdadero, quiere decir que tiene una sola gónada, tejido testicular y tejido ovárico, ¿sí? Se ve más el complemento cromosómico femenino, 70%, de ahí una serie de mofaltos, ¿no? Entonces, acá los pseudohermafroditismos, que es igual ahora a lo que se propugna que se hable ya no de pseudohermafroditismo, sino trastornos del desarrollo sexual. Ya les he dicho, el pseudohermafroditismo femenino es genéticamente mujer, XX, pero fenotípicamente tiene genitales ambiguos que parecen lo opuesto, femenino. ¿Cuál es la causa más frecuente? Hiperplasia suprarrenal. ¿Sí? También están relacionados en algunos casos con los progestágenos. Ya les adelantaba que el incremento de los andrógenos en la hiperplasia suprarrenal congénita estaba relacionado con qué hormona, que les mandaba 21 leer, que viene en el examen, la 17 hidroxi progesterona. Y acá también hay los progestágenos que damos en amenaza de aborto. Están indicados solamente cuando esa amenaza es producida por deficiencia en el cuerpo lúteo, no producen progesterona. Pero a veces hay profesionales que no son ginecobstetras, como las obstetrices, y están dando progesterona a diestra y siniestra, ¿sí? Y van a originar esto, pseudohermafroditismo femenino, como dice aquí. Lo otro es el pseudohermafroditismo masculino, ¿sí? Genéticamente son
XY. Y fenotípicamente tienen genitales ambiguos que parecen. Ojo acá. Acá tenemos el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. ¿Sí? Entonces, también se conoce también como el síndrome de Morris, síndrome de feminización testicular también. Son XY, producen testosterona, pero no tienen receptores. ¿Sí? No tienen receptores para esos andrógenos. Por eso se llama el SIAR, síndrome de insensibilidad a los andrógenos. El desarrollo normal y acá es una hiperplasia suprarrenal o clínica, un TDS XY, ¿no? ¿Qué es? Parece una mujer, ¿no? Jovencita de 17 años, no menstruaba, pero típicamente mujer, se le examina, en los labios mayores había unos tumorcitos móviles que en realidad correspondían a los testículos. Como no había vagina, había solamente un pequeño fondo de saco. Se le hizo el cariotipo, le hizo todos genitales ambiguos, cariotipo. Entonces era el cariotipo y era un XY, un síndrome de insensibilidad a los andrógenos que se transmite de manera recesiva ligada al cromosoma X, no autosómico, ligado al cromosoma X. No tiene receptores androgénicos. ¿Ya? Síndrome de feminización testicular. El útero doble, ya les había dicho, también cómo ocurre, ¿no? Normalmente son dos conductos paramesonéfricos que llegan al centro y junto con el lado contralateral se fusionan y forman el primordio uterovaginal que va a formar el útero y el tercio superior de la vagina. Pero a veces uno llega adelante, no encuentra al contralateral y empieza a desarrollar. Cuando el otro llega, ya el otro empezó otro desarrollo y cada uno empieza a desarrollar en forma independiente un hemiútero, que en realidad es un útero, ¿no? Entonces tenemos útero doble, ¿sí? Puede estar asociado a una doble vagina, ¿ya? Como vemos acá. Cuando hay doble vagina es porque hay un tabique longitudinal, no tabique transverso. Entonces este es un útero doble con doble vagina. Este es un útero doble con vagina única, como dice el útero normal. A veces el tabique no se reabsorbe y vamos a tener toda una cavidad, pero como un tabique, útero tabicado. ¿Esto es lo normal? Acá lo mismo, el útero didelfo, sinónimo, útero doble. Ok, dos úteros. En medicina lo hacemos blanca y le ponemos didelfo. ¿Sí? Entonces, pero ya saben que es lo mismo que el útero doble. ¿Qué pasó acá? No hubo la división completa. Entonces, el útero tiene una especie de cuernos. ¿Sí? ¿Cuántos cuernos hay? Dos. Útero bicornio. ¿Sí? Útero bicornio. Acá también hay dos cuernos, pero uno pequeño. Útero bicornio con cuerno izquierdo rudimentario. No se reabsorbió el tabique. ¿Cómo se llama? Útero tabicado. Acá solamente desarrolló un conducto para mencionar que el otro se reabsorbió. Útero unicornio. El otro desapareció. A veces todo el primordio se reabsorbe, desaparece. ¿Habrá útero? No. Si se reabsorbe, si desaparece el primordio útero vaginal, entonces no se va a formar el útero.
¿Qué más no se forma? La vagina. ¿Toda la vagina o el tercio superior? El tercio superior. ¿Qué dice? Toda la vagina. ¿Quién desarrolla los dos tercios inferiores? El primordio uterovaginal. Si no hay primordio uterovaginal, no va a haber estímulo al seno urogenital, no se va a formar el seno, ni los bulbos sinovaginales, ni la placa. Si no hay primordio uterovaginal, no hay útero, ni hay toda la vagina, atresia vaginal. No olviden, premisas que hay en el examen. Himen imperforado, son las diferentes. ¿Por qué se caracteriza? No hay el orificio vaginal. ¿Sí? Entonces estas mujercitas, estas jovencitas, estas jóvenes, cuando llegan a la catamenia, van a empezar a tener dolores cíclicos, es su característica, dolores cíclicos. Cada 28 días, cada mes, porque empiezan a menstruar y no pueden eliminar el contenido uterino de la menstruación, se acumula, el siguiente mes vuelve y cada vez es más fuerte. Se origina, además del dolor cíclico pélvico, el hematocolpos, hemato, sangre, colpos, vagina, acumulación de la sangre menstrual en el canal vaginal. Características clínicas del himen imperforado. Muy bien, joven.